y haber tenido también la oportunidad de escuchar la mesa anterior, porque han descrito un Madrid que es fantástico, un Madrid de oportunidades, un Madrid de futuro. Pero hay algo que es muy importante que no podemos olvidar, porque la decadencia de los países, de las regiones, de las sociedades o de las instituciones viene por olvidar el origen de las cosas. Es decir, ¿por qué hemos llegado a una situación, por qué hemos llegado a la situación de progreso, de libertad, de riqueza, de sociedad abierta que hoy disfrutamos? Y por eso es muy importante que no olvidemos que Madrid no siempre ha sido así. Y de hecho, incluso hoy hay muchas personas, especialmente en el ámbito de la izquierda, que dicen que lo que está ocurriendo en Madrid no tiene ningún mérito. Es decir, no es consecuencia de unas políticas, sino que viene exclusivamente de lo que llaman el efecto capitalidad. Es decir, lo cual es muy preocupante, ¿no? No solo por el desconocimiento de lo que es la historia social y económica de Madrid, sino porque es negar la política. Es decir, si todo lo que ocurre en Madrid es simplemente porque somos capital de España, no tiene mérito lo que hagan los gobiernos, ni bueno ni malo, ¿no? Es decir, pasa por generación espontánea. Lo cual es francamente sorprendente para quienes de verdad lo que quieren es controlar una sociedad como hace la izquierda. Por eso yo en este turno, yo lo que sí quería era un poco recordar precisamente que Madrid no siempre ha sido así, ¿no? Es decir, Madrid hoy disfruta de unos datos que son espectaculares, pero yo tengo que recordar aquella frase de Camilo José Cela, de hace ya muchos años, cuando yo llevaba pantalón corto, que decía que Madrid era un poblachón manchego lleno de subsecretarios, lo cual es muy representativo, ¿no? Porque es el retrato de una ciudad gris, triste, poco dinámica, ¿no? Yo supongo que en aquel momento los subsecretarios se enfadarían mucho, pero supongo que la mayoría de los madrileños no, ¿no? Porque al final, a partir de descripciones como esa, Madrid cambió. Para que veamos un poco la evolución de Madrid. ¿Qué ocurrió hasta el año 95, cuando empieza a gobernar el Partido Popular? Bueno, pues todos los datos, y voy a dar algunos porque creo que es importante que los sepamos. La población de Madrid, por ejemplo, representaba tan solo el 12% de la población española. Hoy somos el 14,5%. Ese crecimiento de población, que es un 44% cuando la población de España ha crecido un 25%, significa que Madrid se identifica como una zona de oportunidades, es un sitio atractivo para la que la gente pueda venir a vivir. Pero ¿por qué en los años 80, 81, hasta el año 95, Madrid no tenía crecimiento de población o tenía un crecimiento muy pequeño? Y tampoco tenía crecimiento económico, porque si no creces en población también es muy difícil que tengas un crecimiento económico. Pues porque entonces existía o se instauró en Madrid, cuando empezó a funcionar la comunidad autónoma, una filosofía que se llamaba crecimiento cero. Es decir, Madrid no tenía que crecer, no necesitábamos tener más población y por lo tanto tampoco era necesario ni construir infraestructuras, no tener más metro, no había que hacer desarrollos urbanísticos para construir más vivienda, y eso supuso lógicamente pues un frenazo en la actividad económica de la Comunidad de Madrid. Para que veáis, en el año 1981, Madrid, el PIB, la riqueza de Madrid representaba el 14,2% de la riqueza nacional. Hoy somos el 19,3%, hemos crecido 5 puntos. Es decir, esto es una barbaridad. Es decir, ganar peso en un país de esta magnitud es muchísimo. En el año 81, cuando nosotros éramos el 14%, Andalucía era el 13,4%. Es decir, Madrid y Andalucía casi tenían el mismo peso económico. Hoy, aunque afortunadamente Andalucía da un giro y seguro que va a cortar diferencias, pero está prácticamente con el mismo peso, el 13,4%. Es decir, después de casi 50 años, Andalucía sigue representando exactamente lo mismo. Pero la mayor diferencia se ve, por ejemplo, con Cataluña. Cataluña en el año 81 representaba el 19,2% de la riqueza nacional y hoy es el 19%, ha perdido 2 décimas. No es mucho, pero sí que demuestra un estancamiento en cuanto a su aportación a la riqueza nacional. Eso tiene consecuencias en la vida real de las personas, en la riqueza, en cuánto ganamos, cómo podemos vivir. Para que nos hagamos una idea, en el año 81, la Comunidad de Madrid, mejor dicho, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid representaban los cuartos en nivel de renta per cápita. Los primeros eran el País Vasco, después era Cataluña, después era Navarra y después era Madrid. Bueno, pues hoy este ranking ha cambiado. Los primeros somos Madrid,
después sigue siendo el País Vasco, pero sigue manteniendo el mismo nivel que tenía entonces, es decir, el 130% de la riqueza nacional. Los terceros son Navarra y los cuartos es Cataluña. Cataluña en el año 81 representaba casi el 130% de la riqueza nacional y en estos momentos es el 119%. ¿Esto por qué ha ocurrido? Pues como decía antes, cuando gobernaba el Partido Socialista, la Comunidad Autónoma estaba en esa filosofía. ¿Qué ocurre a partir del año 95? Bueno, es una comunidad autónoma todavía muy nueva, muy reciente, no tiene todas las competencias asumidas, pero sí se da un giro importante, es eliminar esa filosofía. ¿Por qué vamos a mantener lo del crecimiento cero? Entonces se producen dos cosas que son importantes. Primero, generar una mayor posibilidad de desarrollos urbanísticos. Y después una gran apuesta por las infraestructuras de transporte público, que empieza en el año 95 con 100 kilómetros de metro. Yo me acuerdo entonces, cuando presentamos el programa electoral en el año 95, yo ya estaba entonces allí, prometimos 20 kilómetros de metro. Y la oposición dijo que eso era imposible, que era mentira, y que eso era una trampa, porque los 20 kilómetros sería contando las vías de ida y vuelta, ¿no? Es decir, era la broma que hicieron, ¿no? Después no solo hicimos 20, que llegamos a 100, ¿no? Lo cual demostró la capacidad de gestión que tenía ya el Partido Popular. Pero el gran salto real, después de que se hace ese cambio de filosofía, eliminando lo del crecimiento cero, se produce sobre todo a partir del año 2004, cuando en 2003 se produce un cambio de presidencia, pero en el año 2004 es cuando se empiezan a hacer las bajadas de impuestos. Y eso es muy importante, porque al final todos sabemos que los impuestos son un elemento que distorsionan completamente el funcionamiento de la economía, los planes de las personas, tienen consecuencias de las cuales podremos hablar después, cuál es el efecto que produce en los negocios, pero eso supuso un cambio de paradigma, ¿no? Eso supuso la posibilidad de cambiar la mentalidad de un país que estaba acostumbrado a un Estado centralista en el que solo el Estado regulaba los impuestos y te aguantabas con lo que te tocase, y se abría la posibilidad de que hubiese competencia. Y eso genera ya un cambio de paradigma muy importante. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que nosotros hemos seguido, como tú has contado, Javier, haciendo continuas bajadas de impuestos a lo largo de los años. Creo que además lo hemos hecho de una manera muy inteligente, porque en vez de volvernos locos y decir, vamos a bajar de golpe los impuestos de una manera continua, en una sola vez, de manera brutal, pues lo hacemos con prudencia, viendo cuáles son los efectos que va produciendo en la economía madrileña, cuáles son los efectos que produce en la administración, en la recaudación, porque también es muy importante tener en cuenta que nosotros hemos defendido desde siempre una política de equilibrio presupuestario, controlar el déficit y la deuda, porque el déficit y la deuda también son elementos que suponen un freno al crecimiento de la economía. Cuando tú te endeudas mucho y tienes que pedir créditos o deuda o financiarte en los mercados, estás generando lo que se llama el efecto expulsión, ¿no? Quitas crédito para las empresas privadas en muchos casos, ¿no? Entonces, con ese conjunto de actividades, pues evidentemente Madrid dio un salto cuantitativo y cualitativo. Y después yo creo que ha habido dos cosas que también son muy importantes, de las cuales también habéis hablado. Primero, liberalización, es decir, tener la palabra libertad en su concepto más amplio, sabiendo lo que significa y lo que representa, ¿no? Y liberalizar actividades. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la liberalización de los horarios comerciales, de las que has hablado tú, Cristina, es básico, es fundamental, es un cambio absoluto de cultura, de funcionamiento de una región, de los habitantes, de las costumbres, y es algo que cuando viajas por ahí y ves que vas un sábado por la tarde, muchos sitios están cerrados, los domingos en casi todos los sitios, la verdad te da una sensación a veces de tristeza, bueno, pues que te hace valorar mucho más lo que tienes en una región como Madrid, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el siguiente salto lo hemos dado, y con esto ya termino esta primera intervención, desde el año 2019 a ahora, ¿no? Yo creo que la pandemia supuso la demostración de dos cosas. Primero, de tener una presidenta muy valiente, muy consciente y muy comprometida en lo que es el principio y el concepto de libertad y su aplicación práctica, ¿no? Su compromiso con el tejido productivo de Madrid. Yo creo que el
intentar combinar salud, protección con la economía supuso un salto muy importante, sobre todo en comparación con lo que estaba ocurriendo en el resto de España y en otros países, ¿no? Y eso es lo que ha ayudado a que Madrid esté mucho más en el foco. Es decir, si entre el año 95 y 2004 el objetivo de Madrid era acercarnos o llegar a superar a Cataluña, entre el año 2003 y el año 2019 el objetivo que creo que hemos también conseguido era equipararnos y pelear codo con las grandes capitales europeas. Yo creo que a partir de ahora estamos ya en disposición, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando la Comunidad de Madrid se presenta por Hispanoamérica en ciudades como Miami, pues creo que Madrid ya es una ciudad global y que estamos en el mapa internacional, y eso es el futuro. Y eso es consecuencia de toda una política que empezó en el año 95, progresivamente, con una continuidad, por lo menos en ciertos principios como es el de la libertad, el pensar que es importantísimo el que se permita crecer y, por lo tanto, acompañar con el desarrollo de infraestructuras, especialmente de transporte, y que facilite la movilidad de la gente, y después impuestos, desregulación, liberalización. Y yo creo que es el gran ejemplo de lo que supone Madrid. Y esto, como ha dicho María, es muy bueno, porque supone un efecto contagio. Es decir, la competencia siempre es buena. Y cuando Daniel hablaba de lo que querían los nacionalistas en relación a subir los impuestos a los madrileños para ellos tener más financiación, es posible que tenga algo de razón. Pero yo pienso que el motivo real por el cual, por ejemplo, Rufián hizo esa propuesta y se empeñó en que teníamos que pagar el impuesto de patrimonio también en la Comunidad de Madrid, es precisamente para evitar la comparación. Es decir, lo que quieren es cancelar la pluralidad política. Lo que quieren es que los ciudadanos no tengan espejos diferentes donde puedan mirar. Lo que no quieren es que un ciudadano de Cataluña vean que en Madrid se hacen las cosas de manera diferente y se hace mucho mejor. Porque son partidos totalitarios que no quieren que los ciudadanos sean libres para elegir. Y para poder elegir tienes que comparar. Y ese es el escenario que afortunadamente vivimos en Madrid y del cual yo me siento profundamente orgulloso. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, han salido un montón.